Muy bien, de regreso aquí por nuestro espacio El Negocio del Fútbol. Todas las semanas, 7 p.m. aquí por Food TV. Y antes de continuar con esta interesante charla, tenemos una mención. Los invitamos al nuevo local de Chichi Sports Bar and Grill, ubicado en el Hotel Best Western Plus San José, conocido como el Hotel Irazu. Con 16 años sirviéndole al público costarricense, sus 24 pantallas para ver tu deporte favorito con los mejores platillos y las deliciosas alitas de chichis y bebidas al estilo americano. Muy bien, Adrián, entremos un poco en nuestro medio, porque nuestra selección también participó en esa gesta mundial y hay que analizar también un poco cómo nos fue. Se la hago así, directa, ¿fue un fracaso o no fue un fracaso? ¿Y por qué consideras cualquiera de las posiciones que tomás? Es un fracaso por la expectativa que se había creado. Las cosas siempre se van a evaluar en función de la expectativa que uno construyó. Eso es como cuando usted se casa, compadre. Depende de la expectativa que usted construyó en su noviazgo, usted será evaluado con esa vara. Buen punto. Y creo que en un esfuerzo de construir esa magia con respecto a la selección, en esa eliminatoria tan sufrida y que al final se hizo la hombrada y en ese performance tan bueno que se hizo en la segunda vuelta de la eliminatoria y toda esta mística que se creó alrededor del equipo y aquellos eventos en el estadio y aquellas despedidas, etcétera, creo que se construyeron expectativas muy fuertes. A eso súmele que seguimos viviendo del pasado con Brasil 2014. No en vano, de los que jugaban, casi un montón habían estado ahí, ¿verdad? Creo que era la selección con mayor promedio de edad en el campo de juego, con respecto a las demás. Entonces yo sí creo que es un fracaso, y creo que ahí hay un poco de, uno que entiende estas cosas, creo que el hecho de foguearse con equipos muy débiles era una forma de mantener esta mística, porque si nos fogueamos, no sé, si a mí me toca jugar con Alemania, yo hubiera buscado un fogueo con, no sé, Inglaterra, por ponerte un nombre. Si tenemos un juego con Inglaterra, nos meten 5-0. Con Japón, te vas con Corea. Aquí estuvo bien, pero si yo me hago un fogueo con Italia o con Portugal y me meten 5-0, está claro que no hay mística que valga, y por más show y por más bombetas que ponga el Estadio Nacional a la hora de un partido de despedida. Entonces creo que hay una combinación de factores que crearon un espejismo y que eso se vio reforzado por un exceso de optimismo por parte del cuerpo técnico, jugadores, vamos a ser los campeones del mundo y todo. Que eso está bien de cara a uno para adentro, creérsela que llaman, pero hacia afuera es una sumatoria más de todos esos elementos que va creando esta percepción, que va creando esta expectativa y que es rota de un solo golpe. Rompí, debe decir que es rota de un solo golpe en el 7-0. Ahí se acabó, ahí murió. Claro. Ahí murió, entonces la expectativa que era muy alta cayó al subsuelo. Y por más que se le gana a Japón y se hizo un buen partido con España, ya ese rompimiento, esa ilusión rota, ¿verdad?, en el camino, pasó factura. Pasó factura y entonces desnuda. A mí, yo en su momento trabajé con la federación, yo les hice un trabajo recién cuando terminó el campeonato de Brasil 2014, y era interesante en el estudio cualitativo que hicimos, cómo el aficionado en el fondo es consciente de la mediocridad de nuestro fútbol, de que es una liga mediocre, las limitaciones, que hay limitaciones, que comparados con México y Estados Unidos, y ahora viene Canadá dando pasos agigantados, y nos empezamos a quedar cortos y que la pellejeamos contra Honduras. O sea, hay una conciencia allá afuera de eso. Y hay una conciencia de que al final no somos tan competitivos, pero que a la hora lo toleramos. Pero a la hora de la hora se hace la hombrada. Que era un poco la gente como evaluó el tema de Brasil, ¿verdad? O sea, esos éxitos no son percibidos ni son asimilados como parte de un proceso, sino como un hecho aislado, una coyuntura en la cual hubo inspiración, hubo magia, hubo suerte, salieron los astros y se da el resultado. Yo les pongo un ejemplo. Si ese 2-1 con Alemania, que nos encontramos en un momento, se mantiene, ese 7-0 de España se olvida. Claro, totalmente. Se olvida y los astros vuelven a alinearse y vuelve de nuevo la borrachera, que llamo yo, y entonces los cambios de fondo no se hacen. ¿Por qué cambios de fondo? Hemos fracasado en todas las selecciones menores, todas. Lo de la selección femenina ya es impresentable y yo repito, no tengo nada en contra de ella, pero yo creo que ya doña, ¿cómo se llama? Amelia ya cumplió su ciclo y los resultados creo que están ahí para validarlo. Creo que ya esa generación de jugadoras también ya cumplieron su ciclo, exitosísimas, muy buenas, pero hay que ir a un recambio.
la forma en que está organizado el campeonato, la forma en que se juega el campeonato, la poca estrategia que hay a nivel de ligas menores y de juveniles. O sea, cuando participamos en los campeonatos de CONCACAF de clubes quedamos eliminados. Iván, ¿se te parece mucho el modelo de desarrollo del país que se acabó a lo que vivimos en el fútbol? Es que yo creo que en el fútbol, por lo menos el modelo de desarrollo del país, que es un Estado social de derecho, dio su fruto. 60, 70, 80 y ya en los 90 empezó su debacle, no su debacle, empieza a tambalearse y en los 2000 empieza su debacle y hoy estamos en un punto de inflexión muy complicado. Yo estoy de acuerdo con la publicación hoy, la portada de La Nación del magistrado de la Sala Cuarta. Estamos a puertas de una crisis, una bomba a tiempo, porque la desigualdad ha crecido a pasos agigantados, la frialdad de la gente con respecto a esa desigualdad cada día es mayor. Porque si yo estoy bien y en mi barrio estamos bien y el resto que se jodan, ¿verdad? No me importa el resto. No importa, exactamente, sin capacidad de generar empleo, sin capacidad de controlar la inseguridad que anda rampante, sin capacidad de volver a reconstruir lo que nos hacía grandes, que era el modelo de educación pública y el modelo de salud y de seguridad social. Bajar la pobreza. Pero hay un referente, bajar la pobreza, claro. O sea, vos generas empleo y entonces la pobreza empieza a reducirse porque la dependencia del salario sigue siendo muy fuerte y si no hay empleo entonces te dedicas a independiente, pero independiente va a sobrevivir. Claro. No es que sos el gran independiente y sos el gran empresario independiente pyme y facturas un montón, es para sobrevivencia, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay un concepto equivocado. Pero en el fútbol se parece lo mismo, porque tenés 2 o 3 equipos grandes, fuertes y el resto. Vuelvo a mi punto, por lo menos tenemos una referencia de que tuvimos un modelo de desarrollo que apuntaba a un Estado social de derecho y que tuvo sus frutos y que permitió mucho logro por meritocracia a diferentes sujetos a nivel de la escala en la pirámide social. Es que en fútbol no hemos tenido un modelo, lo que hemos tenido es momentos de gloria, pero no hay un proceso. Y aquí viene entonces el gran tema, o sea, una cosa es lo deportivo, donde definitivamente el resultado y esos logros deportivos están más asociados a esos momentos de inspiración, de gloria. Aunque yo debería reconocer que creo que aquí el presidente de federación que estuvo más cerca, o que no cerca, realmente generó un proceso y se le puede endosar el resultado es Eduardo Chino Lee. Les guste o no les guste, hagan lo que hagan, digan lo que digan, es así, porque los hechos hablan. Pero en adelante es complicado, ¿verdad? Pero obedece a que no ha existido un modelo con respecto a cómo debe desarrollarse el fútbol y cuál es la fórmula sobre la cual hay que caminar y mantenerse lineal en los siguientes 30 años. Estados Unidos hace 40 años, nada, cero. Ve a Panamá. Nosotros le ganamos fácilmente hace 20, 30 años. Ve el caso Japón. Japón es un proceso que se ha puesto como objetivo en el 2050 ser campeón mundial. Correcto. Y véalo como jugó ahora. Y va espectacular. Y va a pasos agigantados. Entonces, si no hay un proceso, porque el fútbol y en términos de jugadores de fútbol, esos procesos son muy válidos, porque son carreras muy cortas. Claro. O sea, tenés que empezar desde muy atrás. Si esos procesos, esas estructuras, esos fondos, esos dineros, que cuando vas a un mundial, ahí hay una ganancia con respecto a empezar a enfocarse en estos temas. Si esas cosas no se arreglan, seguiremos en sub y baja, de momentos de gloria y de inspiración, pero ese sub y baja igual, esa inspiración te tira para arriba y después ya no estuvo y te tira para abajo y te meten 7-0 en un partido donde no tocamos ni la bola. O sea, ese es el problema. ¿Y te parece que hay un divorcio entre los federativos y los aficionados o la opinión pública? Yo creo que y no solo la federación, la federación es como si fuera la junta directiva de una gran empresa, ¿verdad? Cuando no hay claridad en la línea estratégica, cuando no hay claridad en esa estrategia para que eso justifique las inversiones, cuando no hay un norte bien trazado que tenga una cuota de realismo, ¿verdad? De temas específicos a lograr, y te montás en ese vaivén, ¿verdad? En esa curva de emociones, no es que haya un divorcio, simplemente usted como aficionado no entiende qué está pasando, ¿verdad? No entiende qué está pasando y no hay proceso. Yo un día decía, ¿cómo se llama el entrenador de Uruguay? El profesor Tavares. ¿Cuánto duró Tavares con Uruguay? Tavares duró bastante. ¿Cuánto duró el de Alemania? Joachim Löw. Justo eso es una de las cosas, Iván, y disculpa que te interrumpa, una de las cosas que yo quería aportar con esto,
Y es que nosotros como ente federativo o la federación como tal, yo considero que deberían tener un proceso, porque si ves la selección de Alemania, que es bastante interesante, ellos desde Liga Menor utilizan un proceso constante que acaba o culmina con lo que es la selección mayor, pero desde lo que son ligas menores y selecciones juveniles, ellos adoptan un modelo de juego, cosa que si nosotros lo vemos en nuestras selecciones nacionales, no tenemos absolutamente ningún proyecto Pero definido. estás como tocando un mencionabas. punto muy interesante. Este proceso, ¿quién empezó este proceso? Ronald González. Ronald No, González. Matosas. Correcto, Gustavo Matosas. Matosas, perdón. Pero antes de Matosas, ¿quién estuvo? Bueno, el Macho Ramírez se fue. Guancho. Vino Matosas, con pombos y platillos. Y se murió. Nunca supimos qué hizo, o sea, más, ni siquiera sé dónde está ahora Matosas. ¿Verdad? Muy fashion y todo lo que quieras, pero hasta ahí. Se fue Matosas, entró Ronald. Todos sabemos qué pasó con Ronald, no logró, ¿verdad?, dar resultados, y entra Suárez y empieza desastroso. Estuvo así de ir, Claro. así, y ahí se queda y logra el resultado. Pero estamos hablando que en un proceso de 3 años, Tres diversos técnicos. y no voy a ser peyorativo ni ofensivo, pero 3 de un peso, ¿verdad?, cuestionable cuando ya nos comparamos con la, Claro, con la- claro. con la- con la gran élite. A mí nunca se me olvida cuando vino Gareca, el entrenador Gareca. de peruano, Correcto. a pulsearla, a ver si lo contrataban, y se bajó de precio el MAE y todo, me acuerdo. Creo que se bajó $80,000 y no se los pagaron, no había por dónde, lo cual nunca entendí porque veníamos del gran éxito de Brasil. Que eso habría que pedir más cuentas, ¿verdad?, en todas estas cosas de esas platas y de cómo se invierten de cara a un proceso de selección nacional. Y ahí agarró Gareca a Perú, y Perú eso es lo que hay por ese proceso, que es el líder, es que el DT es un líder que marca lo deportivo y atrás todo se va alineando. Claro. Y Perú, yo que viví en Sudamérica mucho tiempo, cuando Chile, Argentina jugaban con Perú, ir a jugar a Lima era, era como que ya estaba lista, era de trámite. Hoy no, hoy uno sabe que va a Lima a jugar y la cosa Pero está duro. vamos a lo mismo, es la constancia al proceso, porque al profesor Gareca se le dio una constancia. Dos procesos mundialistas. Dos procesos, y este tercero se la cobraron, que yo creo que no era para tanto, pero bueno, yo creo que también tal vez hay un desgaste. Bueno, relativo pierde ahí en todo el esto. repechaje. Ah. Pero volvemos a lo mismo, Iván, Javier y amigos. Un proceso establecido, un norte definido, una planificación estructurada, cosa con la que nosotros no vemos a dónde. Con estas selecciones menores, con todos estos resultados, como hemos visto en selecciones juveniles, con la misma selección mayor en este mundial, carecemos de una estructura. ¿Cómo? Sí, eso en negocio le llamamos hacer el reset. Correcto. Saca el computador y lo resetea. No fue que lo pagó, simplemente rearrancó, pero rearranca y arrancan todos los programas de nuevo. Yo creo que hay que hacer un reset en términos de organización. Creo que después del 7-0, muchos pedían la cabeza de los dirigentes de este país. Ya con el gana Japón ya bajaron las aguas, y con el resultado de Alemania como que hay oxígeno ahí, pero yo creo que sí hay que hacerse un gran cuestionamiento. Y no voy a entrar aquí a decir si es que lo ha hecho mal, lo ha hecho bien, simplemente hay que hacerlo diferente. Hay que hacerlo diferente, y no se está haciendo diferente porque seguimos obteniendo los mismos resultados y las mismas quejas. O sea, si aquí regresamos 10 años de esto que estamos hablando, Es el mismo ya otros lo han hablado, otros lo hemos dicho, otros lo han dicho, con más experiencia. Cambiaron con más los años. experiencia, la gente allá afuera lo dice. O sea, la enfermedad está clara, ¿verdad? Entonces, ya, pongámonos serios y pongamos la receta correcta. La receta correcta es estructurar un proceso, y tal vez estructurar un proceso pasa por no clasificar al próximo mundial, que sería una lástima. Porque Que le está aquí pasó a muy cerca, Estados Unidos, ¿verdad? Le pasó a Estados Unidos, cuando nosotros le ganamos aquí 4-0 y votaron a Klinsmann, que llevaba un proceso muy bueno. Correcto. Y creo que el proceso de Klinsmann se agotó porque saliendo él, muchas camada de jugadores jalaron y dieron entrada a jugadores nuevos que hoy le dan un aire diferente al equipo. Es que hay un respiro, hay Claro. ¿verdad? Un cambio ahí. Ese punto de inflexión exactamente que lo. O sea, uno lo en la vieron, vida, claro, ¿no? uno en la vida como profesional tiene que entender y leer los signos de los tiempos y saber cuándo se acabó su ciclo. No es porque uno sea malo o porque sea un cabrón o lo que quieras. Simple y sencillamente ya se cumplió un ciclo, se cumplió un ciclo. La realidad va cambiando, las cosas van cambiando, el entorno va cambiando, las exigencias son otras, y ya prácticamente entonces se requiere, como en un partido de fútbol, y un jugador puede haber hecho un super partidazo, pero si cambiaron las características, pero no le dan, tiene que haber un cambio. No significa que sea malo, simplemente significa que hay que darle un refresh al asunto. Y yo creo que ahí estamos pegados, ¿verdad?, con la mirada cortoplacista de las cosas. Yo voy al Campeonato Nacional de Fútbol y a mí ahí se refleja el cortoplacismo. O sea,
¿cuántos jugadores jóvenes realmente sí tienen chance en la Liga Nacional? Es que es una liga hecha que si el entrenador no es campeón, va por fuera. Entonces vos terminás ahí reciclando jugadores y contratando. Y técnicos también. Técnicos, Técnicos, jugadores. pensando en el resultado cortoplacista. Yo creo que esa particularidad refleja la visión cortoplacista y de inmediatez que hay en nuestro fútbol nacional y que no permite entonces que exista un proceso donde asumás desde el día uno que posiblemente no clasifiquemos para otro mundial. Pero le estás aportando. Estamos desarrollando ruta, estamos desarrollando Sí, la caminos. meta es otra. Y hay que hacerlo porque los contrincantes de la región vienen a pasos agigantados. Ya la Liga MLS de Estados Unidos a nivel mundial. Ya no solo la CONCACAF. México es México. Que le podemos hacer buen partido y todo, pero no se compara jamás. No, totalmente. Los canadienses demostraron de que tienen materia prima. Y Honduras, dependiendo del ánimo, del momento, nos puede pasar por encima o no. O sea, y ahí viene El Salvador, que está tratando como de mejorar sus cosas. Los panameños han avanzado muchísimo. Y siempre saldrá un equipo del Caribe ahí que le pone a uno el tema complicado, sea Jamaica, sea Trinidad, sea Haití. Algunos sale siempre. Entonces, no está tan fácil. No está tan fácil. Para nada, para nada. Muy bien, conversando aquí con don Iván Barrantes. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial aquí por el negocio del fútbol.